Hola, hermosas y hermosos. Este nuevo paseo consciente nos lleva a la calle del Rey. Allí, frente al Hospital de San Carlos, se alza el convento de San Pascual. Se trata de un imponente conjunto, una obra espectacular del siglo XVIII. El convento y la iglesia de San Pascual fueron construidos después de que el padre de Eleta, confesor de Carlos III, convenciese al rey. Su fábrica comenzó en 1765 sobre planos del arquitecto Marcelo Fontón. Sin embargo, poco más tarde fue separado por sufrir un encontronazo con el padre de Eleta y Sabatini trabajó en el proyecto el último año. La obra, a pesar de su rapidez, se hizo a conciencia, de sólida fábrica, sin más madera que en puertas, ventanas y armadura. Una vez finalizada, el rey mandó dotarla con el más rico ornato. Aquí pasó años de su vida la famosa Sor Patrocinio, conocida como la monja de las llagas. Desde que nació fue milagrosa. Los rumores sobre los prodigios que la rodean comienzan muy pronto. En una ocasión se dice que la raptó el mismo diablo y transportada por los cielos llegó hasta el camino de Aranjuez. Aumentó su fama por ser estigmatizada con las llagas de Cristo y los fieles acudían en masa atraídos por aquel prodigio. Sin embargo, cuando interviene la justicia, se descubre el fraude y es condenada al destierro. Pero su fama no terminó aquí. Conoció a Isabel II y desde ese momento sus destinos quedaron unidos. Fueron muy amigas y contaba con sus favores, lo que no evitaba que ejerciese sobre la reina una mala influencia. Isabel II escribió una carta a Sor Patrocinio, la monja de las llagas, ofreciéndola al convento de San Pascual. Ante la insistencia de la reina, no pudo resistir y partió camino de Aranjuez en 1857 junto a una comitiva de monjas para instalarse en el convento. Una vez allí, un gran número de jóvenes sintió la vocación y en tan solo 3 meses ingresaron 32 novicias, algunas incluso de familias ilustres. Sor Patrocinio sobrevivió a 2 atentados, uno de ellos en el convento de Aranjuez. La iglesia es de lo más destacado del conjunto. Su interior está ordenado en planta de cruz latina con 2 cuerpos y 4 capillas. Delante suyo había un ancho atrio con una alta cruz de piedra, origen del Calvario. Preside el altar mayor un bellísimo lienzo de San Pascual Bailón, obra de Mengs. Interesante también es el púlpito, el cual usaban los curas para alentar a las masas, construido de manera que la voz del orador no se perdiera. Por desgracia, en la guerra civil, además de la expulsión de las religiosas, el templo sufrió bombardeos que destruyeron los altares, un Cristo yacente y pinturas de Maella, Valleu, etc. El convento se entregó a los religiosos descalzos de la orden franciscana de San Pedro de Alcántara, vulgarmente conocidos como gilitos. Sin embargo, la propiedad seguía siendo de la corona. La posterior invasión francesa produjo la expulsión de las órdenes religiosas y el recinto fue saqueado, desapareciendo muchas piezas valiosas. Con el término de la guerra, los religiosos fueron restablecidos. Posteriormente, la desamortización de Mendizábal implicó la expulsión de los frailes de todos los conventos. El edificio no salió a subasta, pero se cerró al público todo el conjunto. La huerta, abandonada por los monjes, fue arrendada a un particular para depósito de granos. En 1857 se trasladó la comunidad de concepcionistas descalzas de Torrelaguna, cuya abadesa era la famosa Sor Patrocinio. La Revolución Gloriosa, que derrocó a Isabel II del trono, supuso el desalojo del edificio y el traslado de las monjas a las Descalzas Reales de Madrid
en 1868, quedando suprimida la comunidad de San Pascual. Antes de su salida, desaparecieron lujosos objetos del convento. La gente se lo llevó todo, solo quedaron las paredes. Las 22 religiosas que aún quedaban estuvieron allí 2 años hasta que consiguieron el permiso para volver a Aranjuez en 1870. El gobierno las desatendió por completo y sufrieron grandes privaciones. Tuvieron que sobrevivir gracias a limosnas y a los frutos de la huerta que los vecinos cultivaban para mitigar la miseria. 3 meses antes de estallar la guerra, por el temor existente a que el convento fuese asaltado, las religiosas salieron de incógnito en la madrugada. Durante la guerra civil, la comunidad se dispersó, fueron a vivir con familiares y conocidos. El convento se transformó en cuartel y después fue ocupado por la Dirección General de Prisiones, que instaló en él una cárcel. Sin embargo, las religiosas, a base de insistencia, consiguieron la cesión de una pequeña parte con 6 celdas. La comunidad entonces estaba formada por 24 religiosas que vivieron durante muchos años en ese pequeño espacio. Mientras tanto, los presos se prestaban a restaurar parte del convento, iglesia y coro a cambio de redimir con su trabajo parte de la condena. Al disminuir el número de presos, la Dirección de Prisiones cerró la cárcel y decidió instalar un reformatorio de mujeres descarriadas. A veces se las veía llegar conducidas por la Guardia Civil desde la estación de ferrocarril. En el camino por la calle de San Antonio, calle Valera y calle de la Rosa, hasta llegar a su destino, iban esposadas en fila de a 2 y sufrían, avergonzadas, la mirada de la gente. Las religiosas comenzaron una lucha por recuperar el convento en su integridad. Para ello, no dudaron en verse con Franco y esposa, consiguiendo su objetivo en 1954. Cuando volvieron, observaron las huellas de tantos años de ocupación en la guerra, cuartel de milicias, prisión de hombres y reformatorio de mujeres. En un ala del convento se habilitó un colegio con 8 aulas para la enseñanza primaria y una clase de bordado. En 1973, la comunidad dejó de regentar el colegio y lo traspasó a unas señoritas, como entonces se las llamaba. Eran 5 maestras que se hicieron cargo y lo transformaron con el tiempo en la cooperativa seglar que hoy existe. Bien, ya para ir acabando, recordar que el conjunto pertenece a Patrimonio Nacional y podemos decir que está formado por 3 elementos diferenciados: iglesia, convento y huerta. En la actualidad, la iglesia funciona como parroquia y el convento es clausura de las concepcionistas franciscanas. ¿Qué te ha parecido la historia de este edificio emblemático de Aranjuez? ¿Te ha gustado? ¿Te animas a seguir conociendo Aranjuez de a poquitos? Muchísimas gracias y hasta pronto.